Soy un joven al que le gustan otros chicos, viviendo en un pueblo no muy grande. Encontrar a alguien para salir aquí no es fácil, y la mayoría de nosotros usamos aplicaciones o sitios web para conocer gente para pasar el rato o tener citas. Todos los días, reviso estos sitios esperando encontrar a alguien nuevo con quien hablar, pero casi nunca quedo con nadie. Siempre estoy un poco asustado de enfermarme o ser engañado, así que solo miro alrededor sin realmente planear encontrarme con alguien. Hace aproximadamente medio año, mientras buscaba en Craigslist, me encontré con un anuncio que llamó mi atención. Era de un hombre un poco mayor que yo que parecía estar buscando lo mismo que yo. Quería pasar el rato con alguien de mi edad, tal vez tomar algunas bebidas juntos y simplemente disfrutar de la compañía del otro, no solo buscar algo rápido. Después de responder a su anuncio, intercambiamos mensajes de texto durante un mes, pero nunca hablamos de vernos realmente. Finalmente me sentí lo suficientemente valiente como para preguntar si quería encontrarse. Él dijo que sí, y planeamos que yo condujera hasta su casa, que estaba a unos 16 kilómetros de distancia de mí, fuera de la ciudad. El día que supuestamente nos íbamos a encontrar, se estaba haciendo tarde. Alrededor de las 6 p.m., aún no estaba completamente oscuro, pero estaba llegando a ese punto. Conduje hasta la zona donde él dijo que vivía. Me envió un mensaje de texto para decirme que estaría al lado de la carretera, porque regresaba de casa de un amigo, y me pidió que lo recogiera de camino a su casa. Él había mencionado antes que tenía 2 hijos viviendo con él ya que su mamá no estaba por ahí. Me dijo que sus hijos estaban en casa de un amigo esa noche, así que tendríamos el lugar para nosotros solos. A medida que me acercaba, lo vi caminando por la carretera, llevando un gran altavoz y usando una sudadera con capucha. Estábamos lejos de la ciudad, en un camino de tierra con algunas casas dispersas aquí y allá. Detuve el coche y lo saludé, tratando de ser amigable. Pero él no sonrió ni dijo nada, solo abrió la puerta del coche y se sentó. Me pareció extraño porque habíamos estado chateando amablemente durante un mes, y pensé que sería más acogedor. Después de recogerlo y comenzar a dirigirnos a su casa, de repente me pidió que diera la vuelta. Quería recoger algunas bebidas y cosas para relajarnos juntos. No pensé mucho en ello y di la vuelta al coche, conduciendo de regreso por la oscura y sin lámparas carretera. Él mencionó que su casa no tenía electricidad, y preguntó si eso estaba bien. Me sorprendió un poco, pero dije que estaba bien si tenía velas o algo para la luz. Él no respondió, solo miró hacia adelante. Eso me hizo pensar en sus hijos. ¿Cómo pueden los niños vivir en una casa sin energía?, me pregunté. Así que le pregunté al respecto. En ese momento, las cosas dieron un giro más oscuro. Él mencionó casualmente, están con mi mamá ahora. Pero apenas unos días antes, él insistió en que sus hijos estaban viviendo con él y su madre no estaba en la imagen. Mi mente se llenó de dudas, pero no me sentí directamente en peligro, no en ese momento. Cuando llegamos a la tienda, se cubrió la cara y la cabeza, como si intentara evitar ser visto por alguien. Este comportamiento me pareció extraño. Regresó al coche después de comprar sus cosas. En nuestro camino de regreso a su casa, a unos 15 minutos de distancia, soltó una bomba diciendo, «Tuve que vender drogas para pagar la noche». Me sorprendió su repentina admisión. Sintiendo que la situación se estaba volviendo más arriesgada, pregunté sobre la protección por si acaso. No tenía ninguna, así que sugerí que paráramos en otra tienda para comprar algunas, esperando que este desvío me ofreciera una oportunidad para escapar. Sus acciones se volvían cada vez más extrañas, y todo lo que quería era encontrar una salida. Dejarlo en el supermercado se sentía como mi oportunidad. Consideré marcharme y cortar todo contacto con él, pero mientras pensaba en irme, recordé su gran altavoz en mi coche. No quería tener ningún vínculo con él, temiendo que pudiera acusarme de robo, así que decidí sacar el altavoz de mi coche. Pero mientras lo hacía, escuché, «¿Qué estás haciendo?». Me había pillado en el acto. El pánico me invadió. Rápidamente mentí. «Solo haciendo espacio para ti en el frente». Sorprendentemente pareció creer mi torpe mentira. Sin embargo, ahora estaba de vuelta en mi coche, y mi oportunidad de irme había desaparecido. Conduciendo más adentro en la oscuridad, lejos de cualquier signo de vida, el inquietante silencio de la carretera solo se rompió por los rayos de mis faros.
Pregunté si estábamos cerca ya que mi navegación indicaba que deberíamos haber llegado. Él lo desestimó diciendo, «Oh, esa es una dirección antigua de negocios. Mi casa no aparece en los mapas». Las alarmas sonaron en mi cabeza. El miedo me agarraba con pensamientos de ser robado o algo peor. Reduje la velocidad del coche, buscando desesperadamente alguna forma de escapar de esta pesadilla creciente. Rápidamente inventé una historia de que mi mejor amiga me esperaba pronto para tomar unas copas. Expliqué que no sabía que iríamos tan lejos y que ya llegaba tarde. No estaba seguro de si me creyó, pero agregué que le había enviado un mensaje de texto con la dirección que me había dado para que supiera cuándo esperarme de regreso. Pareció aceptar mi historia, pero estaba claramente molesto. Luego sugirió, «¿Por qué no nos divertimos un poco en el coche ahora mismo? No hay nadie por aquí, nadie nos verá». Respondí firmemente, «No, de verdad no puedo. Mi amiga ya está molesta y me llamó mientras estabas en la tienda. Le prometí que volvería en 30 minutos». En ese momento estaba preparado para dejar mi coche atrás si él mostraba alguna señal de amenazarme, siempre y cuando no tuviera un arma. Afortunadamente, solo suspiró pesadamente. Salió del coche y mientras se inclinaba para decir algo más, aceleré rápidamente, dejando una nube de polvo detrás de mí. No pude verlo en la oscuridad a través del espejo retrovisor, pero imaginé su reacción. Una vez a salvo, llamé a mi amiga, a mi mamá y a mi hermana, contándoles una versión abreviada de lo que había sucedido. El pensamiento de que podría haber estado en grave peligro me puso emocional. De vuelta en casa, la curiosidad se apoderó de mí y busqué la dirección que me había dado. No muy lejos de allí había una casa solitaria, ubicada al final de un camino sin salida. Usando Google Street View, vi que estaba abandonada, sin puerta y en mal estado. Buscar la dirección real reveló que había sido puesta en venta hace 5 años y aún no se había vendido, probablemente debido a su estado deteriorado y posiblemente a su historia turbia. Mis amigos especularon que él podría haber planeado llevarme allí, lejos de cualquier posible ayuda o automóviles que pasaran, convirtiéndolo en un lugar perfecto para un juego sucio. Después de esta experiencia, juré no volver a encontrarme con nadie de Craigslist, a menos que sea en un lugar muy público y seguro, como el estacionamiento de una comisaría. A pesar de mi voto inicial de quedarme en casa, las obligaciones de la vida, la escuela y el trabajo hicieron que eso fuera impráctico. Ahora estoy bien, pero el incidente fue un duro recordatorio de los peligros que acechan cuando menos lo esperas. Estaba en la tienda Megamart. No era un trabajo de ensueño en absoluto, pero pagaba las facturas. Durante 2 largos años estuve detrás del mostrador, lidiando con todo tipo de personas difíciles. Los clientes me gritaban, me empujaban contra la máquina registradora, me tocaban inapropiadamente e incluso una anciana me lanzó gases porque estaba molesta por cómo la tienda fijaba los precios de las naranjas, por pieza en lugar de por peso. Sí, eso realmente sucedió. Pero el incidente que no puedo olvidar sucedió en un día como cualquier otro en Megamart. Apenas había comenzado mi turno cuando noté una fila de unas 10 personas formándose en mi caja. Esta tienda siempre estaba ocupada, y por alguna razón, nunca parecía haber suficientes cajas abiertas. Esto hacía que la gente se sintiera realmente frustrada e impaciente cuando era su turno. Así que hice lo mejor que pude. Puse una sonrisa en mi rostro y hice pequeñas charlas con los clientes mientras llegaban. La mayoría de las veces los clientes solo querían pagar y marcharse, sin estar realmente interesados en charlar. Así que me encontré pasando por los movimientos, escaneando los artículos mecánicamente. Entonces este hombre se acercó con solo 2 cosas, yogur y vendas. Los escaneé rápidamente y los empaqué ordenadamente. Pero el hombre estaba actuando de manera extraña. No me miraba ni respondía cuando le decía hola. Su mirada estaba fija en la cinta transportadora, como si estuviera perdido en sus pensamientos o simplemente no estuviera allí en absoluto. Noté que la cinta transportadora estaba un poco sucia ya que no había tenido la oportunidad de limpiarla. En el momento en que me puse detrás de la caja, la gente comenzó a hacer cola. Cuando le dije que su total era de alrededor de 1,532 pesos, comenzó a buscar el cambio exacto en sus bolsillos, aún sin hacer contacto visual. Sus manos parecían sucias y ásperas, afectadas por el frío.
Vertió una mezcla de monedas en el mostrador, sin darme ni una mirada, y comencé a contarlas. El silencio a nuestro alrededor se sentía pesado. Podía sentir la impaciencia de las personas esperando en fila, todos sus ojos en mí excepto por el hombre, que ahora estaba cavando en los bolsillos de su pantalón. Le faltaban unos 30 centavos. Después de revisarlo le dije que le faltaba. Eso fue cuando finalmente me miró, su rostro todo arrugado en confusión o tal vez enojo. Sus ojos eran tan oscuros, casi negros, mirándome como si pensara que lo estaba engañando. Conté las monedas nuevamente bajo su mirada. Solo faltan 30 centavos. ¿Quizás podrías dejar algo? Perder mi trabajo por un pequeño descuento no valía la pena. Otros lo habían pedido antes, generalmente en broma, pero él estaba siendo serio. No, necesito estas cosas, insistió, su mirada volviéndose más intensa. Deseé que simplemente apartara la mirada. Su mirada era inquietante. Si tuviera 30 centavos conmigo, los habría pagado solo para evitar esta confrontación. Cuando intentó agarrar la bolsa, la alejé en la cinta transportadora. Pudo haber sido un acto imprudente de mi parte, pero no podía dejarlo llevarse las cosas. Una falta de 30 centavos me metería en problemas con mis gerentes. Solo usa tu descuento, exigió elevando la voz. Sacudí la cabeza, mirando hacia los otros clientes en busca de algún apoyo. Observaban, pero nadie intervino. Para ellos esto era una simple molestia, mientras que yo estaba genuinamente asustado. Había señalado a un gerente, pero nunca respondían rápidamente. Llamé a un gerente, pero tardará un minuto, dije, tratando de mantener la calma. Se quejó por la pequeña cantidad y su necesidad de los artículos, pero eventualmente se marchó, recogiendo sus monedas y dejando la tienda muy enojado. Sintiendo una mezcla de alivio y tensión, continué mi turno en un silencio más ansioso. Después de ese incidente, el día continuó como si nada hubiera pasado. Mi jornada laboral terminó a medianoche y, por una vez, logré irme a tiempo. Por lo general, llamaba a mi mamá para que me llevara, pero ella estaba fuera de la ciudad y parecía demasiado tarde para molestar a alguien más. Sin ganas de gastar en un taxi, decidí caminar a casa. Era solo un paseo de 20 minutos y las calles generalmente estaban vacías a esa hora, lo que me hacía sentir seguro. Sin embargo, unos minutos después de mi caminata, noté un automóvil siguiéndome a paso de tortuga, muy por debajo del límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Una ola de inquietud me invadió y aceleré el paso, tratando de convencerme de que podría haber una razón inofensiva para esto. Pero el auto seguía siguiéndome sin hacer ningún movimiento para adelantarse o detenerse. Después de lo que pareció una eternidad, el auto finalmente giró hacia un vecindario. Mi alivio fue breve cuando el conductor estacionó y comenzó a correr hacia mí. Para mi horror era el hombre de la tienda, el que compró yogur y vendas, aún con esa chaqueta marrón sucia, mirándome con esos ojos profundos y oscuros. Aterrorizado, me di la vuelta y corrí, pero él me siguió. El sonido del cambio de sus bolsillos resonaba claramente. Permaneció en silencio y desesperado aceleré, arriesgándome a resbalar en la acera helada. ¿Había estado esperándome desde que terminó mi turno? Parecía así. Echándole un vistazo mientras intentaba mantener mi ritmo en el camino resbaladizo, de repente habló, haciendo una pregunta inapropiada sobre mi ropa interior. Asqueado y asustado le grité, llamándolo un asqueroso, y logré golpearlo. Me dolió, pero lo hizo detenerse. Pensé que lo escuché decir «está bien» antes de seguir corriendo, demasiado asustado para mirar atrás y sin atreverme a llevarlo a mi casa. Eventualmente llegué a casa, tomando una hora, e informé inmediatamente a mi casera sobre el incidente, pidiéndole que llamara a la policía si veía algo sospechoso. Incapaz de comunicarme con mi mamá, y todavía sacudido, vi películas de Disney hasta que me calmé lo suficiente como para dormir. Al día siguiente, informé el incidente a los gerentes de mi trabajo, pero no mostraron ninguna preocupación. En retrospectiva, debería haber llamado a la policía, pero en ese momento, ingenuamente pensé que la administración lo habría sugerido si fuera necesario. Su indiferencia me enojó, especialmente porque insistieron en que trabajara mi turno incluso cuando temía que el hombre pudiera regresar. Renuncié poco después. Han pasado 10 años desde entonces, y dudo que reconociera al hombre si lo volviera a ver.
pero estoy aliviado de no haberlo vuelto a encontrar. Creciendo siempre fui el extraño, lo que hizo que encontrar amigos fuera un desafío real. En la escuela secundaria fui bastante rebelde, y vivir en un pueblo donde todos parecían ser excesivamente correctos y religiosos me parecía una pesadilla. Luego conocí a un chico llamado Gastón. Estaba encantado de tener a alguien con quien realmente pudiera hablar. Nos volvimos inseparables rápidamente, pasando casi todos los días juntos. Gastón era un poco extraño, pero entonces yo también lo era, así que no pensé mucho en ello. A menudo fumábamos marihuana juntos, así que atribuí algunas de las cosas extrañas que decía simplemente a estar drogado. Pero un día mencionó: creo que podría lastimar a alguien pronto. 4 días después, hizo una amenaza en las redes sociales de atacar nuestra escuela. Cuando lo confronté, lo tomó a broma, pero la escuela lo tomó muy en serio. La policía se involucró, pero de alguna manera, él no fue acusado. Sus padres le confiscaron el teléfono y lo enviaron lejos por unas semanas para que se calmara. Pero seguimos en contacto. Fue entonces, tontamente, cuando me di cuenta de que estaba enamorado de él. Me esforcé por defender su nombre, incluso discutiendo con algunos padres en línea. Mis propios padres me suplicaron que rompiera relaciones con él, pero no pude sacudirme la creencia de que era fundamentalmente una buena persona. Me negué a pensar que realmente podría lastimar a alguien. Pero el incidente en la escuela nunca desapareció realmente. Cuando Gastón regresó, otros estudiantes literalmente corrían lejos de él en los pasillos y recibía numerosas amenazas. Su reputación fue destruida. Después de eso, algo cambió en él. Se volvió más agresivo. Incluso cuando estábamos charlando y riendo, de repente me atacaba con duras palabras. Si mencionaba a un chico con el que estaba hablando, me insultaba, o si hacía un nuevo amigo, hacía todo lo posible para sabotear esa amistad. Y por alguna razón me convencí de que simplemente estaba siendo demasiado protector. Pasó un año desde esos eventos. Las palabras hirientes seguían llegando, y yo simplemente las soportaba. A pesar de estar enamorado de él, nunca actué en mis sentimientos porque Gastón era mi amigo más cercano. Para distraerme comencé a salir con un chico llamado Fabricio. Gastón no podía soportar a Fabricio. No tenía una razón específica. Simplemente no le gustaba que pasara tiempo con nadie más que con él. Fabricio se dedicaba a la marihuana, y Gastón lo sabía. Gastón preguntó si Fabricio podía darle algo de marihuana a crédito, debido a nuestra estrecha amistad. Y Fabricio estuvo de acuerdo, pero Gastón nunca le devolvió el dinero. Fabricio intentó hablar con Gastón sobre el dinero, pero Gastón siempre lo evadía y evitaba cualquier confrontación. Después de un mes de esto, Fabricio vio el auto de Gastón en un restaurante de comida rápida y decidió enfrentarlo. Al ver a Gastón, Fabricio, que tenía un temperamento rápido, agarró su bate de béisbol al salir de su auto. Gastón entró en pánico cuando vio a Fabricio y el bate, conduciendo rápidamente y llamando a la policía, alegando que fue atacado. Fabricio fue arrestado por asalto con un arma. 3 días después de salir, Fabricio vio a Gastón en su patio delantero. Fabricio le gritó un insulto y se fue. Gastón llamó a la policía nuevamente, y esta vez Fabricio fue acusado de acoso. En ese momento, mis padres me atraparon fumando. Elegí ser honesto y les conté todo. Comprensiblemente estaban furiosos por el lío en el que estaba metido, especialmente después de enterarse de que estaba involucrado con alguien que traficaba drogas. Me quitaron el teléfono en el momento en que llegué a casa y me prohibieron ver a Fabricio después de su liberación. También instalaron un rastreador en mi teléfono para monitorear mis movimientos y consideraron informar a los padres de Gastón sobre nuestro consumo de drogas. Sabía que esto podría llevar a que Gastón fuera expulsado de su casa si lo atrapaban nuevamente. Secretamente usé mi teléfono para advertirle a Gastón sobre la posible llamada de mis padres, y él explotó de ira. Me insultó profundamente diciendo que deseaba que nunca nos hubiéramos conocido. Eso fue lo último para mí, y le dije que no deberíamos hablar más. Mis padres terminaron no llamando a los suyos. Después de eso, Gastón y yo dejamos toda comunicación. Me aseguré de que no nos pusieran en los mismos turnos en el trabajo, y en la escuela, mantuve mi distancia. Evitarlo fue más fácil ya que no teníamos clases juntos, pero los rumores desagradables que él propagó sobre mí
afirmando que estaba enganchado a las drogas y vendía imágenes inapropiadas, lo hicieron difícil. Luego empezaron los mensajes. Me bombardeaba con textos sin parar, así que bloqueé su número. Pero no se rindió. Pedía prestados teléfonos a otros para contactarme, obligándome a bloquear esos números también. Luego recurrió a aplicaciones de mensajería que usábamos para el trabajo, las cuales también bloqueé. Eventualmente fue despedido por manipular las propinas en los recibos. Seguí bloqueando cualquier número o cuenta nueva que usara para intentar contactarme, sin querer tener nada que ver con él. Incluso creó nuevas cuentas de redes sociales para enviarme mensajes, pero ignoré todos sus intentos. Una tarde, tenía una clase de guitarra que se prolongó. Esperaba encontrar un estacionamiento vacío excepto por el auto de mi profesor, pero me sorprendió encontrar el auto de Gastón también. ¿Cómo supo que estaría allí? Todavía no lo entiendo. Al notar que su auto estaba vacío, reuní el coraje para entrar para mi lección. Después encontré su auto estacionado justo al lado del mío, con él adentro, listo para confrontarme. Tan pronto como me vio, comenzó a gritarme insultos, dejándome paralizado. Logré entrar a mi auto por el lado del pasajero para evitar pasar junto a él, y conduje a casa lo más rápido posible. Él no se detuvo allí. Comenzó a pedirle a otros en la escuela que me persuadieran para hablar con él. Nunca cedí a hablar con él, no importa cuánto intentaran convencerme. Solo escuchar su nombre me enviaba a un estado de pánico tan grande que a menudo tenía que irme de la escuela. La situación se puso tan grave que me perdí todo noviembre y eventualmente cambié a la educación en casa. Aproximadamente un mes después del cambio, estaba conduciendo para buscar algo de comida con un amigo, cuando el auto detrás de nosotros comenzó a parpadear sus luces agresivamente. Era el auto de Sean, reconocible por una pegatina única en su parabrisas. Mi amiga admitió en silencio que lo había notado siguiéndonos desde que salimos de una tienda, pero no quería asustarme. Temiendo por nuestra seguridad, intenté ignorarlo, pero estacionó su auto de una manera que parecía que estaba esperando a que nos fuéramos. Entrando en pánico, me fui rápidamente, dejé a mi amiga y corrí a casa. Convencidos por mis padres, decidimos que era hora de involucrar a la policía. Un oficial vino y proporcioné todas las pruebas que tenía del acoso de Sean, incluido el incidente de seguimiento reciente. Mi amiga corroboró mi historia, pero optamos por no presentar cargos, simplemente presentamos un informe. Por un tiempo las cosas parecieron calmarse hasta que Sean se puso en contacto con mi papá en las redes sociales, con afirmaciones escandalosas sobre mí. Mi familia conocía la verdad y reenvió estos mensajes a la policía, quienes advirtieron a Sean que cesara todo contacto. A pesar de su advertencia, seguí notando su auto siguiéndome y recibiendo mensajes anónimos. Comencé a documentar cada incidente sin comprometerme más. A medida que la situación se intensificaba, decidí apoyar la defensa legal de Gastón para exponer la manipulación de Sean. Afortunadamente, los cargos contra Gastón fueron finalmente desestimados, en parte gracias a mi testimonio contra Sean. La odisea no ha terminado verdaderamente para mí. Aún recibo mensajes aleatorios, pero dejé de documentarlos. Cambiar a la educación en casa me permitió graduarme temprano y mudarme para la universidad, poniendo distancia física entre Sean y yo. Lo último que supe, Sean fue arrestado por algo no relacionado hace unos meses, pero no conozco los detalles. Es una triste conclusión para lo que alguna vez fue una profunda amistad, y una reflexión aún más triste sobre cómo alguien a quien una vez amé se convirtió en una fuente de miedo constante. Es un recordatorio de lo rápido que las personas pueden cambiar y volverse irreconocibles de la persona que una vez conociste. Lo que me sucedió. Tenía alrededor de 23 años en ese momento. En aquel entonces trabajaba en un lugar elegante donde vivían personas mayores, algo así como un hotel pero para ancianos. Mi trabajo era estar en la recepción desde la tarde hasta altas horas de la noche, atendiendo llamadas de personas que vivían allí, sus familias y otros que estaban pensando en mudarse. Por lo general, para las 9 p.m., todos los que vivían allí habían terminado su cena y actividades del día, y habían regresado a sus habitaciones para dormir. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Estaba leyendo un libro en el escritorio,
esperando a la persona que me relevaría a las 11 p.m. para poder irme a casa. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba desconocido como identificación del llamante, pero esto no era inusual, así que no estaba preocupado. Contesté el teléfono como siempre. El hombre al otro lado del teléfono sonaba como si no fuera joven pero tampoco viejo, tal vez de mediana edad. Dijo: «Hola, estoy llamando por mi mamá. Estoy interesado en ver su lugar y saber más al respecto». Comencé a contarle sobre lo que ofrecemos aquí, los diferentes niveles de atención, las comidas, cómo tenemos un autobús para salir, actividades divertidas y enfermeras disponibles todo el tiempo. Al principio, parecía amable y normal, pero luego la conversación se puso realmente extraña. Mencionó: «Llevé a mi mamá a hacerse las uñas hoy. ¿Te gusta hacerte las uñas?». Estaba un poco confundido por la pregunta, pero respondí que sí, y mencioné que tenemos un salón aquí para ese tipo de cosas. Luego dijo: «Mi mamá está aquí ahora, moviendo los pies en sus sandalias. Escucha esto». Luego escuché un ruido extraño y suave. Suena como cuando caminas por la playa con los pies mojados y luego te pones sandalias de goma. No sabía qué decir ante eso. El hombre continuó: «¿Escuchaste eso? Se ve tan linda, tiene las uñas de los pies pintadas de rojo y está usando sus sandalias». Para entonces me sentía realmente incómodo y deseaba que la llamada simplemente terminara. A veces grabamos llamadas y no quería meterme en problemas por colgarle a alguien. Así que seguí hablando y le di el número del departamento de marketing, diciéndole que llamara durante el día. Finalmente, logré terminar la llamada. Cuando llegó la persona del turno de noche a las 11 p.m., bromeamos sobre la extraña charla que había tenido. Volví a casa y volví al trabajo al día siguiente como de costumbre. Pero luego, alrededor de las 10 p.m. de esa noche, el mismo hombre volvió a llamar. Esta vez dijo: «Hola Jane, tengo más preguntas sobre su lugar». Le pregunté si había hablado con nuestro equipo de marketing, pero dijo que no. Me dijo que prefería hablar conmigo porque era agradable hablar conmigo. Aún no quería simplemente colgar porque tenía miedo de meterme en problemas. Luego comenzó a hablar nuevamente sobre el cuidado de las uñas, y pude escuchar ese extraño ruido suave de fondo. Preguntó: «¿De qué color son tus uñas de los pies?». Eso fue suficiente para mí. Le colgué. Casi inmediatamente el teléfono volvió a sonar. La pantalla decía: «Llamante desconocido». Respiré hondo. Esperando que fuera otra persona, contesté. Pero estaba equivocado. Era él, el hombre del cuidado de las uñas, y esta vez estaba enojado. Gritó diciendo que se quejaría con mi jefe por cómo lo traté. Rápidamente mentí diciendo: «Claro, adelante. Sabes que grabamos todas las llamadas, ¿verdad? Entonces mi jefe puede escucharlas él mismo». Hubo un breve silencio, luego un clic. Había colgado, pero llamó nuevamente la noche siguiente. Esta vez, se disculpó por gritar. Mencionó que aún quería traer a su mamá a ver nuestro lugar y preguntó por el número de marketing nuevamente. Se lo di esperando que eso fuera todo. En mi próximo día libre, sin embargo, las cosas se pusieron más extrañas. La persona que me cubría dijo que el mismo hombre llamó varias veces durante el fin de semana, siempre a las 10 p.m., preguntando específicamente por mí. Quería saber cuándo estaría trabajando e insistía en hablar solo conmigo, diciendo que yo era muy amable. Ahora realmente estaba asustado. Decidí contarle todo a mi jefe. Intentamos escuchar las grabaciones de las llamadas, pero resulta que nuestro sistema no guarda las llamadas de números desconocidos. Durante aproximadamente un mes estuve constantemente preocupado de que este hombre simplemente apareciera, ya que sabía dónde trabajaba y había descubierto mi horario. Siguiendo la aprobación de mi jefe, dejé de contestar llamadas de números desconocidos. Una noche que no estuve allí, llamó y fue dirigido al teléfono de mi jefe. No estoy seguro de qué se dijo porque mi jefe no compartió los detalles conmigo, pero después de eso, las llamadas se detuvieron por completo. Realmente espero que esa haya sido la última vez que escuché de ese hombre inquietante con una extraña fascinación. He estado trabajando en una tienda grande en Hidalgo que vende cosas para hacer manualidades durante casi 2 años. El año pasado, nos unimos a nuestro equipo un chico nuevo. Llamémoslo Mauro. Mauro fue bastante callado al principio, pero pronto comenzó a hablar mucho. Después de unas semanas simplemente no podía dejar de hablar.
A menudo decía cosas extrañas, como aquella vez que estaba intentando armar una silla y estaba teniendo dificultades. Bromeó sobre lastimarse si no podía hacerlo bien. Luego, hubo este día en el que ambos estábamos clasificando artículos en la sala de atrás, y mencionó cuánto pensaba que se parecía al criminal Mauricio Cruz. Fue realmente extraño. Quiero decir, ¿quién dice cosas así? Recuerdo esta noche después de mi turno estaba afuera esperando a que un amigo me recogiera. De repente, Mauro se acercó por detrás. Simplemente se quedó parado allí sonriendo incómodamente. Tratando de ser educado, le pregunté, ¿qué pasa? Él respondió con un vago, oh, nada importante. Pero retrocedamos un poco. Antes de que comenzaran a ocurrir todos estos momentos extraños, Mauro era solo otro compañero de trabajo. Todos intentaron ser amables con él pensando que era tímido o necesitaba tiempo para adaptarse. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, su comportamiento comenzó a destacarse más y más. No solo los comentarios extraños, sino también sus acciones. Por ejemplo, tenía este hábito de mirar fijamente a las personas desde el otro lado de la habitación. No solo un vistazo rápido, sino una mirada larga e intensa que incomodaba a todos. Y no solo en el trabajo. Escuché de un par de colegas que lo vieron por la ciudad, siempre solo, siempre observando a las personas con la misma mirada intensa. Las cosas dieron un giro más oscuro una noche. Era un viernes y la tienda estaba a punto de cerrar. Estaba en la parte de atrás revisando el inventario, cuando escuché algo caer en el pasillo siguiente. Pensando que era Mauro jugando, llamé su nombre pero no hubo respuesta. Caminé hacia allí, y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Durante mi descanso para almorzar, estaba pensando en comprar algo de comida de Taco Bell. Entonces, Mauro hizo un chiste perturbador sobre entrar a Taco Bell y lastimar a alguien con un cuchillo. Lo tomó a la ligera diciendo que solo estaba bromeando. Pero cuando mi compañero me recogió, lo vimos caminando hacia Taco Bell, dándonos una sonrisa muy extraña. El momento que realmente me afectó fue cuando Mauro y yo debíamos trabajar juntos en organizar los nuevos productos de la tienda en un carrito grande. Empezamos temprano por la mañana y debíamos terminar al mediodía. Pero para las 11, estábamos lejos de terminar porque Mauro seguía jugando. Deliberadamente trabajaba lentamente, tomando un artículo a la vez para el carrito. Nuestro gerente estaba muy molesto cuando vio nuestro progreso, diciendo que ambos estaríamos en problemas si no terminábamos a tiempo. Yo estaba realmente molesto y Mauro se dio cuenta. Parecía arrepentido de causar problemas y se disculpó. Luego dijo algo que realmente me alarmó. Con la voz más seria que había escuchado de él, dijo, «Si alguna vez me despiden, voy a volver y a disparar a este lugar». Afirmó que sabía dónde estaban todas las salidas de emergencia, y comenzaría con las cajeras antes de apuntar al resto de nosotros. No lo reporté de inmediato, pero después de hablar con mi compañero decidí contárselo a mi gerente. Escribieron todo lo que dije y llamaron a la policía. 2 días después, Mauro fue despedido y arrestado por sus amenazas. En una reunión del personal después del arresto, nuestro jefe le dijo a todos lo que había pasado. Después, él compartió conmigo lo que Mauro había dicho a la policía durante el interrogatorio. Mauro había admitido sus amenazas y seguía preguntando si yo era quien lo había reportado. Semanas después, mientras trabajaba, un hombre me pidió ayuda con pintura. Sabía mi nombre aunque no llevaba mi identificación. Su conocimiento de mi nombre y su tono sarcástico me hicieron sospechar. Siguió haciendo preguntas personales mientras lo ayudaba, e incluso después de que me alejé, siguió llamándome. Más tarde, una compañera de trabajo mencionó que el mismo hombre había estado preguntando por mí, preguntando si era un buen trabajador y si ella me apreciaba. Esto ha sucedido algunas veces más, y he comenzado a sospechar que este hombre podría estar relacionado con Mauro. Se parecen y comparten la misma sensación inquietante. Esta puede que no sea la historia más aterradora, pero para mí, ha sido una experiencia bastante espeluznante. Mi esposa y yo cuidábamos un bloque de departamentos en un pueblo pequeño, lejos del ruido de la ciudad. Teníamos nuestro propio lugar en la parte trasera, alejado de todos los demás. La mayoría de las personas que vivían allí estaban bien, pero una noche, cerca de la medianoche, nuestro perro Max comenzó a ladrar como loco en la puerta trasera de vidrio.
Me levanté para ver qué pasaba y vi a un tipo parado un poco lejos, simplemente mirando nuestra casa. Intenté encender y apagar nuestra luz exterior para llamar su atención, pero no se movió. Decidí tomar mi arma, abrí la puerta y simplemente me senté allí con ella, observándolo hasta que finalmente se alejó. Llamé a la policía, pero no llevó a mucho. 3 meses después de ver una película, regresamos a casa. Mi esposa entró corriendo, probablemente para usar el baño. Estaba cerrando el auto cuando ella salió corriendo, asustada y llorando. Dijo que había un hombre mirando por la ventana de nuestro dormitorio. Corrí a nuestro lugar y lo vi, inclinado cerca de nuestra ventana. Le dije que se largara, pero él simplemente se quedó allí, mirando. Incluso cuando grité, no se movió. Luego mostró un cuchillo. Fue entonces cuando saqué mi arma y apunté hacia él. Mi esposa ya había marcado a la policía. En el momento en que vio las luces intermitentes, se fue corriendo. En mis primeros días después de graduarme de la universidad, no tenía mucho dinero, así que tuve que alquilar un apartamento con alguien más a quien nunca había conocido antes. Él se convirtió en mi compañero de habitación y se llamaba Randall. Al principio parecía lo suficientemente fácil de llevarse bien con él. No hablaba mucho, pero tenía un fuerte acento español. La habitación que tendría ya estaba amueblada, y eso fue uno de los factores atractivos de este apartamento. Había una cama individual en una esquina, una cómoda de buen tamaño, un armario y un mueble para la televisión en otra esquina de la habitación. Había un montón de animales de peluche en la cómoda, lo cual me pareció un poco extraño, sobre todo un gran oso de peluche frente a la cama. Cuando le pregunté a Randall sobre los animales de peluche, soltó una risa muy fuerte y dijo que su habitación tenía lo mismo. Recomendó que los dejara donde estaban como muestra de respeto al propietario. Realmente no hablé mucho con Randall ese primer día, excepto para desempacar mis cosas y configurar mi televisor. Esa noche, cuando estaba acostado en la cama viendo la televisión, pensé que escuché algo. Fue un ruido muy breve, pero definitivamente fue audible y sonaba como algún tipo de componente electrónico pequeño. Lo atribuí a un ruido de la casa y continué viendo mi programa. Al día siguiente, Randall no estuvo en casa todo el día. No sabía si trabajaba o dónde lo hacía, pero simplemente asumí que estaba en el trabajo. Esa noche, cuando estaba en mi habitación viendo televisión, escuché que la puerta principal se abría, y Randall caminaba por el pasillo hacia su habitación antes de cerrar la puerta. Un poco más tarde, mientras me estaba cambiando para ponerme el pijama, escuché el mismo sonido de la noche anterior, esta vez sin el ruido de la televisión de fondo, así que lo escuché mucho más claro. Definitivamente era algún tipo de dispositivo electrónico, pero no sabía qué era ni dónde estaba. Todavía no parecía ser un gran problema, así que me metí en la cama y comencé a leer mi libro actual en ese momento antes de irme a dormir. Al día siguiente, vi a Randall cuando llegué a casa después del trabajo y me preguntó qué libro estaba leyendo. Al principio no entendí la pregunta, pero luego dijo que estaba hablando del libro que estaba leyendo en mi habitación. Lo miré en silencio, confundido. Le pregunté cómo sabía que estaba leyendo un libro y él dijo, con su pesado acento español, que tuvo que entrar en mi habitación solo para sacar algo que dejó allí, y fue entonces cuando notó el libro. Le pedí amablemente que no volviera a entrar en mi habitación. Desafortunadamente no había una cerradura en la puerta, así que no pude detenerlo cuando no estaba en casa. Esa noche, cuando agarré mi libro de debajo de la cama, me detuve y me pregunté cómo podría ver mi libro si lo tenía debajo de la cama. Pensar en esto ahora me dio escalofríos y no tenía ganas de leer más. Miré alrededor de la habitación mientras pensaba para mí mismo, y luego noté ese gran oso de peluche en la cómoda otra vez. Ahora estaba angulado de manera tan perfecta para mirarme en la cama. Entonces tuve un pensamiento aterrador. Me levanté y caminé hacia el oso, lo agarré y miré de cerca sus ojos. Sentí que mi corazón se saltaba un latido cuando me di cuenta de que había una cámara en uno de los agujeros de los ojos. Tiré la cosa al rincón de la habitación y fui a la puerta de Randall y traté de abrirla. Su puerta aparentemente tenía una cerradura porque no se abría, pero supe que él estaba allí. Golpeé la puerta gritando su nombre, pero no respondió.
Vi la luz que se filtraba por la parte inferior de la puerta oscurecerse cuando asumí que apagó la luz. Regresé a mi habitación y llamé al propietario. Le expliqué todo y le dije que me iba en este momento, y que tenía una razón válida para anular los contratos. Empaqué algunas cosas que traje en mi coche, y me fui esa misma noche sin mirar atrás. Sorprendentemente, el propietario ni siquiera vino a cobrarme el dinero por esos pocos días que estuve allí. Desde esa noche, tengo una fobia a los osos de peluche. Siempre tengo que darles la vuelta para que no me miren. Es el año 2016. Nuestros nuevos vecinos invitan a nuestra familia a una barbacoa nocturna. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo nos reunimos en su patio trasero alrededor de las 8 en punto. Esta es la primera vez que los conozco personalmente. Solo hay un esposo, una esposa y un adolescente. Rápidamente aprendo que el nombre del chico es Jeremías. El esposo parece ser el más amable de todos. Hay algo extraño en la esposa y en el hijo. Jeremías parece tener algún tipo de problema mental o social porque no habla en absoluto. Constantemente mira a su alrededor y parece estar muy triste o melancólico. También lo veo mirándome varias veces. Cada vez me siento cada vez más incómodo a su alrededor y trato aún más de no mirarlo más. Después de comer una hamburguesa y perritos calientes, nuestros padres prácticamente hablan con los padres de Jeremías. Espero un poco antes de escabullirme de regreso a nuestra casa porque estaba aburrido e incómodo. Al día siguiente camino a la escuela, ya que vivo a 2 cuadras de la escuela secundaria. Giro la cabeza al pasar la casa de nuestros vecinos y veo a alguien saltar detrás de un árbol como si estuviera escondiéndose. Me doy la vuelta y comienzo a caminar más rápido. Llego al último bloque antes de la escuela y me doy la vuelta de nuevo. Esta vez veo a la misma persona escondida en un arbusto frente a la casa de alguien. Es Jeremías, puedo decir por su cabello largo, y está mirándome fijamente. Camino tan rápido como puedo sin correr y llego a la escuela sin problemas. Un minuto después, cuando llego a casa ese día, se lo cuento a mis padres y van a hablar con los vecinos. Cuando mis padres vuelven a hablar conmigo, me entero de que Jeremías aparentemente no es como los otros niños, según las palabras de sus padres. También parecía ser una explicación suficiente para mis padres, que me dicen que simplemente lo ignore, como si seguirme a la escuela no fuera algo extremadamente espeluznante de hacer. Más tarde esa noche, después de enviar mensajes de texto a amigos y cosas así en la cama, finalmente dejo mi teléfono en el escritorio y me doy la vuelta para dormir. Pasa una cierta cantidad de tiempo que no puedo recordar antes de escuchar un clic en mi ventana, y luego, de repente, mi ventana se desliza abierta sin siquiera saber quién está allí. Grito con todas mis fuerzas y pronto mis padres entran corriendo mientras yo estoy presionado contra la pared en estado de shock, ya que alguien trepa por mi ventana a mi habitación. Mis padres encienden las luces revelando a Jeremías sosteniendo un gran cuchillo de cocina. Todos gritan, incluido mi padre, mientras entra y me agarra para sacarme de la habitación. Los 4 corremos hacia la casa de los vecinos para decirles lo que ha pasado. El hombre de al lado nos lleva a nuestra propia casa y agarra a su hijo cuando lo encuentra en la sala de estar. Le quita el cuchillo de las manos y lo saca de la casa. Mi papá nos envía a todos adentro mientras se queda afuera gritándole al hombre de al lado. Momentos después vuelve adentro y llama a la policía para obtener una orden de alejamiento. Mi papá les prometió a esos vecinos un infierno si no se mudaban para la próxima semana. La policía viene y se lleva a Jeremías, probablemente a algún tipo de lugar para personas con discapacidades mentales, no a una cárcel regular. Avanzando una semana después, Jeremías ya no estaba en esa casa. No sabemos dónde se queda ahora, pero nunca lo hemos vuelto a ver desde entonces. La historia fue con mucho, lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Fui a un bar con mis amigos en una noche de sábado, como solíamos hacer. Todos estábamos bastante intoxicados, y la noche se convirtió en un completo borrón aproximadamente 1 hora después de llegar al bar. Vagamente recuerdo hablar con unos chicos que se me acercaron, pero no recordaba nada fuera de lo común.
Vivía a poca distancia del bar en el que estábamos esa noche, así que supongo que cuando me cansé o me aburrí, me fui. Recuerdo haber caminado a casa esa noche. Creo que fue cuando empecé a desintoxicarme un poco. Solíamos dejar una llave bajo una maceta en nuestro umbral. Siempre usaba esa llave en noches como esta para no tener que andar con mis llaves estando borracho. Llegué a casa, cerré la puerta detrás de mí y fui directo a mi habitación para caer en mi cama. Me salté el cambio de pijama y el cepillado de dientes, y eso. Me quedé despierto en la cama con el teléfono en mis manos, enviando mensajes a mis amigos para ver si todavía estaban allí y asegurándome de que llegaran a casa bien. De repente escuché la puerta principal abrirse abajo. Lo único que pensé fue que podría ser mi hermanito llegando a casa, ya que normalmente llegaba muy tarde. Mi mejor amiga me envió un mensaje de texto preguntándome cómo me había alejado del tipo. Le respondí, ¿qué tipo? Y ella dijo, el acosador que no dejaba de hablarme en el bar. El bar era un borrón tan grande que no recordaba a qué chico específico se refería. Escuché algunos ruidos abajo y asumí que mi hermano estaba haciendo una merienda nocturna en la cocina. Escuché pasos subiendo las escaleras y asumió que mi hermano estaba subiendo. Mi mejor amiga me envió otro mensaje de texto diciendo que lo vio salir del bar justo después de mí. Aún estaba bastante borracho, pero comencé a sospechar. Los pasos subieron las escaleras afuera y se detuvieron fuera de mi puerta. Luego la puerta se abrió silenciosamente. También estaba oscuro afuera de la habitación, así que no podía ver quién estaba parado en mi puerta. Dije el nombre de mi hermano y luego la puerta se cerró, pero no escuché a quien quiera que fuera a alejarse, así que creí que estaba parado afuera de mi puerta. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi hermano preguntándole si era él. Sorprendentemente me respondió de inmediato diciendo, que yo, ¿por qué sigues abriendo la puerta principal? Vivimos con nuestra mamá. Ella es la única otra persona en la casa, pero estaba fuera por la semana, así que no sabía qué pensar, aparte de que era un intruso. Llamé a la policía sin decirle a mi hermano y escuchar a 911 por primera vez en mi vida realmente hizo que la situación pareciera mucho más grave. Describí lo que creía que era un allanamiento de morada y mientras estaba al teléfono, me incliné, encendí la lámpara de mi habitación y cuando la habitación pasó de estar oscura a brillante, vi a un hombre parado en la esquina de la habitación, junto a la puerta. Grité y chillé mientras aún estaba al teléfono con el operador del 911, que seguía preguntándome qué pasaba. El hombre en la esquina abrió la puerta y huyó de la escena. Lo oí correr hacia la puerta principal. Seguí en línea con el operador, quien me aconsejó cada movimiento que debía hacer hasta que realmente llegó un auto de policía. Todavía estaba borracho, así que la información que di en el informe policial probablemente no fue la más precisa, pero describí al hombre como de unos 20 y tantos años, fornido, barbudo y con el pelo corto. Uno de los dos oficiales levantó la mano revelando una llave que estaba sosteniendo y dijo que la encontró en la cerradura de la puerta principal. Era la llave de repuesto que guardamos debajo de la maceta. El intruso la había usado para entrar, lo que significaba que me había seguido a casa y me había visto sacar la llave de debajo de la maceta. El oficial me aseguró que patrullaría cerca del área toda la noche y aconsejó a mi hermano y a mí que mantuviéramos nuestras puertas cerradas y encontráramos un nuevo escondite para la llave. Al día siguiente, aparte de mi resaca, me sentí aliviado. Le conté a mis amigos lo que había pasado y ellos describieron todo con detalle. Un tipo con aspecto espeluznante en el bar había estado siguiéndome toda la noche, tratando de hablar conmigo en cada oportunidad que tenía, y de alguna manera yo no me había dado cuenta. Me tomé un largo descanso de ir a bares y ya no escondemos una llave afuera. Hace unos 4 años, cuando tenía 20 años, tuve un encuentro con un tipo que se convertiría en mi acosador del supermercado. Estaba parado afuera de la tienda recolectando dinero para las donaciones de Navidad del Ejército de Salvación. Soy una persona bastante amigable, así que me gusta saludar a la gente que trabaja en los lugares que frecuento para ser amable. Este tipo tenía mi edad, era muy alto y tenía un parecido leve con Lurch de la familia Addams, ojeras bajo los ojos oscuros, pelo negro corto y una mirada vacía en sus ojos. Charlé con él durante unos 2 minutos,
Solo conversación trivial sobre el clima y cosas así. Nada particularmente memorable o interesante. Luego me despedí y me fui a casa, pero poco sabía que ese único momento sería el comienzo de algo que me haría sentir genuinamente asustada. Pasaron unos 4 o 5 meses y no lo había vuelto a ver, pero un día, mientras hacía las compras con una amiga, mientras estábamos charlando, ella de repente se puso muy callada y retrocedió un poco, mirando detrás de mí. Me di la vuelta y vi a este tipo, que tenía que medir al menos 1,95 m, sobresaliendo sobre mí, a menos de 15 centímetros de mi cuerpo. Me saludó y me dijo que me recordaba de ese día de diciembre. Luego me pidió mi número. Siendo tan joven y nunca haber experimentado este tipo de interacción antes, le dije que no tenía mi número memorizado, pero que escribiría el suyo y le enviaría un mensaje más tarde. Agité medio mi teléfono hacia él, señalando a mi entonces novio, cuya foto era mi fondo de pantalla, asegurándome de decir, «Oh, mira, ese es mi novio», al tipo, esperando que captara la indirecta, pero no tuve suerte. Me dio su número, que bloqueé inmediatamente sin dejar que él obtuviera el mío. Se acercó mucho y dijo en voz baja que lo que le enviara por mensaje era solo para mis ojos. En este punto empecé a sentirme genuinamente incómoda. Le dije, «Sí, claro, fue agradable hablar contigo, pero tenemos que volver a comprar». Y agarré a mi amiga y la arrastré, mirándola con pánico y preguntándole por qué no me había ayudado. Aparentemente él también la asustó al acercarse tanto a mí y ella no sabía qué hacer. Quiero dejar claro que no soy exactamente una chica pequeña, mido 1,78 m y tengo una constitución sólida. Ciertamente puedo cuidarme sola y rara vez me siento intimidada o pequeña en presencia de cualquier persona, sea hombre o mujer, pero este tipo me hizo sentir muy pequeña y asustada. En los meses siguientes, me hizo sentir verdaderamente asustada. Esperaba que esa interacción espeluznante fuera la última vez que lo veía, pero lamentablemente no fue el caso. Después de ese encuentro inicial con él y esa cosa espeluznante sobre el mensaje que era solo para mis ojos, parecía que me encontraba con él cada vez que iba a la tienda, sin importar en qué fila de pago estuviera. Siempre parecía aparecer cerca del final, cuando había terminado de comprar, y cada vez que estaba en la tienda, lo notaba de reojo mirándome sin importar en qué área estuviera. Una vez incluso lo vi siguiéndome hasta mi auto. En ese momento, estaba demasiado asustada y decidí decir algo a los gerentes. Después de informarles lo que estaba sucediendo, me aseguraron que le dirían que no me hablara. Después de eso él no me hablaba, pero seguía viéndolo siguiéndome por la tienda a distancia cada vez que iba allí. Se puso tan mal, y me sentí tan asustada que empecé a tener miedo de ir a esta tienda. Pero soy una de esas personas tercas que se niegan a ser intimidadas por alguien hasta el punto de dejar de hacer algo. Esperaba que tal vez fuera una coincidencia que me estuviera siguiendo. Después de todo, era una tienda bastante grande y tal vez simplemente tenía cosas que hacer que coincidían con el área en la que estaba comprando. Así que empecé a prestar mucha atención a mi entorno. Cuando comencé a prestar atención de verdad, me di cuenta de que literalmente cada vez que estaba allí, lo notaba constantemente en las áreas de la tienda en las que estaba. Durante mi último encuentro con él, fui a la tienda a comprar solo 2 o 3 artículos que necesitaba para cenar esa noche, y lo vi por primera vez parado afuera de la tienda. Cuando llegué con la espalda hacia mí, corrí rápidamente hacia adentro, esperando que no me viera. Desafortunadamente, unos minutos después lo vi en la parte trasera de la tienda, y con los artículos en la mano, inmediatamente me dirigí hacia el frente. Tan pronto como llegué cerca de la caja, me escondí detrás de uno de los estantes y miré cuidadosamente al frente de la tienda para ver si aparecía, y lo hizo. Vi cómo miraba hacia arriba y abajo en la caja, y cuando no me vio allí, lo vi salir afuera. En este punto corrí rápidamente hacia la cajera más cercana. Pagué mis artículos y asomé la cabeza por la puerta para buscarlo. No lo vi allí de inmediato, así que comencé a dirigirme hacia donde había estacionado. Me había estacionado lejos, cerca del costado de la tienda, donde había una fila de otras tiendas y restaurantes. Mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que lo vi parado cerca de la entrada por la que había entrado por primera vez a la tienda, así que me agaché detrás de una columna inmediatamente, esperando que no me viera. Lo observé cuidadosamente desde detrás de la columna, y, mientras escaneaba el estacionamiento, obviamente no podía encontrarme. Después de 1 o 2 minutos,
Comenzó a caminar hacia la dirección del estacionamiento, así que aproveché esa oportunidad para correr hacia mi auto tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos como para que me sintiera segura. Tan pronto como llegué a mi auto, cerré las puertas con llave y para mi horror, cuando miré hacia arriba, él estaba parado allí, a unos 5 metros de mi auto, con el carrito de compras frente a él. Sabía que me había seguido y él sabía que yo sabía. Creo firmemente que me persiguió y cuando llegué a mi auto, agarró el carrito más cercano para hacer parecer que los estaba recogiendo del estacionamiento. Recuerdo sentirme absolutamente aterrorizada en ese momento. Me fui a casa y le conté de inmediato a mi abuelo lo que había sucedido. Empecé a llorar y a temblar, y mi abuelo me dijo que me subiera al auto y que íbamos a resolver esto. Él y yo fuimos a la tienda en su auto y me llevó adentro, y exigió que habláramos con los gerentes de inmediato. Cuando los gerentes llegaron al servicio al cliente, me pidió que les contara lo que había estado sucediendo. Mi abuelo exigió que se aseguraran de que me dejaran en paz o que involucraría a la policía. Los gerentes juraron una y otra vez que se ocuparían de eso. Hasta donde sé, no lo despidieron de inmediato, porque mi amiga que lo había encontrado por primera vez conmigo cuando comenzó todo esto, me dijo que lo veía de vez en cuando estaba allí sola, pero cada vez que iba con ella, nunca lo veía. Creo firmemente que él sabía cuándo estaba allí solo esta vez. En lugar de seguirme, me evitaba. Eventualmente, todos los que conocían la situación dejaron de verlo allí. Así que creo que puede haber sido despedido o se fue de esa tienda. De cualquier manera, no he tenido problemas desde entonces, pero nunca en mi vida me he sentido tan asustada por otro ser humano como ese día, viéndolo hacer contacto visual conmigo en el estacionamiento mientras cerraba mis puertas. Todavía me pone los pelos de punta pensar que me estaba observando tan de cerca cada vez que entraba en la tienda, que podía seguirme o evitar.